primer lugar, definitivamente rechazar esa espectacularización de la violencia con la que el gobierno de alguna manera interviene en Buenos Aires, ¿no? Definitivamente demandarle al gobierno una transparencia y un cambio de su política en relación al tratamiento de estos temas, como lo hizo en el Alto Punino, donde mandó prácticamente a una zona supuestamente de alto riesgo a que se asesine a 11 militares ecuatorianos, nuevamente creando una narrativa de que alrededor de estos grupos todos los mineros informales... Este desastre que vive el pueblo ecuatoriano con las muertes crecientes y posiblemente cerrando el periodo de este 2015 como uno de los años más violentos de la historia republicana del país, es acto y consecuencia, según analistas, a toda la desproporción de gobierno en el cual para unas cosas se usa la fuerza excesiva y para otros se permite casi lo que sea, pues en más esto no soporta ni el más mínimo análisis, pues ellos siempre se intentan escudar que se están matando entre ellos cuando la realidad dista muchísimo y se ve que son muchísimas muertes colaterales. Obvio, el gobierno nunca lo va a aceptar, pero la realidad es tan fuerte que le golpea en la cara. Esto y otros datos más. Aquí tu amigo Jorge Bonillo en tu espacio de Face Press por Radio Face Ecuador. Te los vengo a contar. Te pido si bien me dejes ese like, te suscribas, comparte con todos y mejor revisemos el tema. Lugar, definitivamente rechazar esa espectacularización de la violencia con la que el gobierno de alguna manera interviene en Buenos Aires, ¿no? Definitivamente demandarle al gobierno una transparencia y un cambio de su política en relación al tratamiento de estos temas, como lo hizo en el Alto Punino, donde mandó prácticamente a una zona supuestamente de alto riesgo a que se asesine a 11 militares ecuatorianos, nuevamente creando una narrativa de que alrededor de estos grupos todos los mineros informales o todos los mineros supuestamente ilegales, ¿no?, están vinculados con las mafias y con los grupos delincuenciales, y frente a lo cual hay que intervenir como se está interviniendo. Entonces, en primer lugar, decir que efectivamente en Buenos Aires hay dos tipos de minería. Una minería desplegada por la empresa Hanring, ¿no es cierto? Una empresa australiana, cuyo gerente en el año 2022 fue encontrado con material bélico de alto calibre, ¿no es cierto? Empresa que ha sido cuestionada por la población de Buenos Aires, población que se ha agrupado en una organización que se llama BUPROE, en defensa, diríamos, de los derechos de los ríos, del agua, de los territorios de Buenos Aires. La presidenta de la Junta Parroquial, Lucía Chicaiza, ha enfrentado a la empresa Hanring, y la empresa Hanring ha tenido que ir saliendo, pero no ha salido tan fácilmente, ¿no? Ahí están sus concesiones, y muchas veces lo que se ha denunciado es los vínculos, precisamente para lograr ingresar en estas zonas con la pequeña minería, ¿no es cierto? Esta minería ilegal. Han habido vínculos que se ha logrado detectar entre la presencia de la Hanring y esta cantidad de actores vinculados con esta minería ilegal. Esto pasa en el resto del país. Y por eso quería darte ese dato de cómo la minería ilegal empieza a crecer, sobre todo en Zamora Chinchipe, a partir del inicio de las actividades de minería legal, ¿no? Y hay claramente vínculos entre cómo las empresas grandes han dialogado con actores locales para dar permisos, porque quien puede dar permisos en concesiones legalmente establecidas son las grandes empresas, ¿sí? A finqueros que reciben las inversiones de que no son tan pequeñas, de la mediana minería, pequeña minería vinculada con retroexcavadoras que cuestan $200,000 cada una. Entonces son grupos ya de poder, ¿no? Pero que se alían a finqueros que al ver que sus cordilleras están siendo devastadas por la gran minería, han decidido también intervenir en esta actividad. Entonces, son comuneros, que son muchas veces gente que ha estado vinculado con la minería históricamente y que nunca en la vida han sido criminalizadas como ahora están siendo criminalizadas. El papel de familias y de células y organizaciones criminales en el Ecuador no es nada nuevo. El papel de los choneros, que es importante, por ejemplo, que en el Ecuador se desarrolle una investigación al menos antropológica, no existe, ¿no? Si uno busca ahí, por ejemplo, en las investigaciones en Flaxo, etcétera, no hay todavía, digamos, un análisis al menos antropológico que pueda decir desde cuándo nacen en sí los choneros, ¿no? Pero uno puede encontrar que el detonante de la violencia en Ecuador es precisamente, o son precisamente las masacres carcelarias, y cómo las cárceles se convirtieron verdaderamente en cuarteles. Cómo reconfiguraron el orden social. Es decir, no es cierto cuando se comenta de que la cárcel es una forma de la sociedad, es un reflejo de la sociedad. Es al revés. La sociedad ecuatoriana es una expresión de lo que está sucediendo y lo que dejamos suceder en la cárcel. Porque cuando empezaron las masacres en las cárceles, lo que se comentaba en las calles es que se maten los presos, son delincuentes, son violentos, no nos importa la vida de ellos. Momentito. Poco tiempo después, esa misma violencia de masacres se la cuenta hoy en las calles. Ya los periódicos en el Ecuador ya ni siquiera cuentan de las masacres carcelarias. Contamos de las masacres en Puerto Viejo, las masacres en Durán, las masacres en Guayaquil, las masacres en los Villares, las masacres en los barrios. Es decir, las rotativas de los diarios cuentan las masacres ya en las sociedades, en las calles. Mucho tiene esto que ver también de cómo las cárceles, como centros de configuración del orden social en realidad, generan esta especie de
poder para las organizaciones criminales en el sentido de que desde ahí, desde las prisiones ecuatorianas, no solamente se corrompen a funcionarios públicos, sino también se reclutan. Y hay formas de reclutamientos especiales en las cárceles. Es decir, uno entra bueno y sale militante de una organización criminal. Claro. Y esta es una receta tradicional, lamentablemente, que ya la vimos en los años 90, incluso con raíces desde los años 70 en Brasil, el Comando Vermelho, por ejemplo. Y lo que está ocurriendo en este gigante de Sudamérica es muy parecido a lo que veíamos ya en las películas, por ejemplo, elaboradas sociológicamente como Tropa de Élite 1, Tropa de Élite 2, y el papel de la Ciudad de Dios, la otra película. Ciudad de Dios, pero me quiero referir concretamente a Tropa de Élite 2, ¿no? Esta película donde se habla del rol que desempeña el BOPE, ¿no? El batallón, en castellano, el Batallón de Operaciones Especiales de la Policía de Río de Janeiro, ¿no? El BOPE, ¿no? Que entra como una fuerza de ocupación extranjera a las favelas de Río de Janeiro, y si nosotros vemos cuál es el discurso que está en la Fola de Sao Paulo, en O Globo, es haber llevado al muro del BOPE a los criminales, es decir, haberlos acorralado donde no sabemos si es que se cometieron ejecuciones extrajudiciales, si es que hay daños colaterales, pero estamos hablando de una cuenta de más de 130 personas aniquiladas en un operativo brutalmente policial de que alguien tiene que hacerse responsable. Ojo, que también aquí hay un problema de mirar siempre el fenómeno de la criminalidad como un problema del sur global, es decir, del Río Bravo hacia abajo hay criminales, hay narcotraficantes, hay corrupción, hay lavado de activos, hay soborno, y en el norte global parecería que no pasa nada. Recordemos que una de las características del tráfico de drogas en Colombia, en Ecuador, en estos últimos años, es la presencia de organizaciones criminales europeas, que hace mucho tiempo saltaron el charco, saltaron el Atlántico, y de la cual poco o nada se ha dicho, como también el desarrollo del tráfico de drogas y del blanqueo de capitales en los propios Estados Unidos. Pero claro, lo que tú mencionas creo que tiene que ver con otro elemento que también da cuenta de algo que está en disputa, tiene que ver la regionalización de este problema. Es decir, se consume mucho en Europa, pero en Europa no hay tantos actos de orden policíaco para detener, a pesar de que la DEA, la Interpol, etcétera, han hecho sus acciones. Pero al regionalizar también se criminaliza, se racializa, y sobre todo las consecuencias son de un empobrecimiento que se camufla de alguna manera con el lavado de activos que genera en la macroeconomía una aparente prosperidad. Es que hay un factor interesante en el sur global, que es la desestructuración de nuestros estados y de nuestras sociedades. A diferencia también de los problemas de crimen organizado que tiene el norte global, acá tenemos que hablar de la pobreza. Y si a eso le añadimos modelos económicos, recetas económicas, recetas políticas en el fondo, como el neoliberalismo, entonces estamos hablando de que ese empobrecimiento de las sociedades se convierte de alguna manera en un caldo de cultivo para muchas órbitas de criminalidad, no solo el narcotráfico, sino también la extorsión. Yo creo que uno de los primeros problemas en el Ecuador que decanta del narcotráfico es precisamente la extorsión. Si le preguntamos a los ciudadanos, si le preguntamos a los habitantes de Guayaquil, de Durán, de Machala o de Puerto Viejo, ¿qué delito ustedes creen que están sintiendo que los amenaza todos los días? Ustedes ven los ladrillos de cocaína en las calles y les van a decir que no, pero sí vemos las extorsiones. Entonces, la extorsión es, digamos, un hijo de esta gran forma de criminalidad, pero que tiene mucho que ver con la pobreza, que se le denomina también a través de esos modelos económicos con la pobreza y la miseria planificada, deliberada. El año 2025 se caracteriza por el uso letal de la fuerza para la denominada guerra contra las drogas. Nunca antes se ha visto que, desde que Richard Nixon inauguró este discurso donde prácticamente imbricó, digamos, una estrategia policial y militar para perseguir a consumidores, pero también a narcotraficantes, desde ese entonces vemos que a partir de septiembre y de los bombardeos a las lanchas, concretamente Estados Unidos está haciendo uso de una especie de pena de muerte sin juicio previo, sin debido proceso, que no solamente se desarrolla en el Caribe, sino que ahora también se desplaza en el Pacífico. Y ahí hay una latente amenaza también contra ciudadanos ecuatorianos. Esa es la característica. Lo que vemos en Brasil es precisamente el uso de ese poder letal para justificar la guerra contra las drogas, donde hay un elemento adicional, que es la relación del narcotráfico con el concepto del terrorismo. Ya ni siquiera se les llama narcotraficantes, sino narcoterroristas. Y aquí hay un mundo tanto jurídico como criminológico y también político que tematizar. Pero de todas maneras, Jorge, esto que acabas de mencionar obedece a un mismo patrón, es decir, hay una gran demanda de cocaína, hay una gran demanda de narcóticos en el mundo, principalmente en los Estados Unidos, que no se ha resuelto. La guerra contra las drogas fácticamente es un fracaso. El prohibicionismo en sí, que alimenta la guerra contra las drogas, el prohibicionismo viene de la Convención del Opio de 1912, es un fracaso. El régimen internacional que sostiene ese sistema, que se reúne periódicamente durante los meses de marzo en Viena, no logra una respuesta a nivel mundial para reducir el consumo, por una parte, y por otra, reducir el consumo de sustancias cada vez más letales. La cocaína ni siquiera figura dentro de las sustancias
en relación, por ejemplo, como el fentanilo o de otras sustancias de drogas sintéticas que están llamando muchísimo la atención a nivel mundial y de las cuales ni siquiera las Naciones Unidas tienen Esta es control. una realidad que por más plata que le metan, y sé que hace poco han metido un nuevo contrato de pautaje, por más plata que le paguen a los Ver y compañía, y a esta gente que está acostumbrada a venderse como mercancía para poder transmitir un mensaje interlocutor y hacer que la gente les crea, no van a poder ocultar la verdad que la mayoría no sabemos, que es que todo esto es responsabilidad de quien simplemente puede estar haciendo cualquier cosa, pero decidió venir a estorbar, porque ni siquiera digamos hacer, pues la realidad está allí plasmada. No se ha hecho nada por la seguridad, se hace más por perdonar y aliviar deuda para su círculo y otros empresariales más que están a su lado. Más sin embargo, la realidad que demanda mucho trabajo no ha hecho nada para que de esta forma pueda solucionarse. Por ahora, hasta aquí dejamos este video, regalo, tú like, comparte con todo, suscríbete tú y nos vemos hasta la próxima.